aquí. Pero me da mucho gusto de dar la bienvenida en cabina a Nora Taboada. Ella es coach ejecutiva, autora, speaker y fundadora de AFE, Liderazgo Consciente, que nos va a compartir cómo podemos encontrar el balance entre nuestra vida personal y profesional. Híjole, yo creo que es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Sí, o sea, cuando uno es mamá, ¿no? Y tienes pareja, y tienes casa, y tienes trabajo además, la sensación es que uno se tiene que partir como en 25, ¿no? Exacto. Y el día de 24 horas, si les quitamos las 8 de sueño, no alcanzan las demás para todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos lograrlo, Nora? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí, Ingrid, Tamara, qué gusto. Oye, pues mira, yo lo que te diría es que es un proceso continuo, es dinámico, tiene que ir respondiendo a tus momentos de vida. Esto es bien importante. Y algo que hay que ponerse a pensar es, a ver, quiero un balance vida-trabajo, ¿para qué? Y el objetivo principal es que te permita florecer profesionalmente y personalmente. Entonces, teniendo claro este objetivo, es muy importante establecer cuáles son tus prioridades tanto en la vida y el trabajo, y entonces empezar a acomodar las cosas que conforman alrededor de las mismas. Entonces hay que distinguir entre si quieres un balance vida y trabajo, que es como dividir el número de horas para tener tiempo para la vida, de cierta manera, y esta es una manera de verlo, y otra es empezar a pensar mucho más allá del balance en la integración vida-trabajo, ¿no? Entonces yo te diría, ¿cuál es la diferencia entre balance e integración? Es como cuando manejas. Yo te digo, oye, de aquí ve a, ¿no? A MBC Noticias, ¿no? De tu casa a MBC Noticias. ¿Cuántos giros tienes que dar a la derecha y cuántos a la izquierda? No funciona así. Va a depender de tu destino. Y lo mismo ocurre cuando evolucionas un poco tu concepto de balance hacia la integración. Ay, me hace todo el sentido. De entrada te saludo con mucho gusto, Nora, qué bueno que estás otra vez con nosotras. Y me hace todo el sentido porque yo creo que este equilibrio es algo muy personal. Uh-huh. Les digo que me recuerda cuando me iba yo para Ciudad de México y entonces todo el mundo me decía, ¿qué? ¿Cómo te vas a ir a Ciudad de México? Allá asaltan y bla, 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 y en esa época era así como terrible, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues tengo una prioridad que es mi trabajo y buscar un trabajo que me guste mucho, que corresponda a lo que estudié, en fin, ¿no? Esa era mi prioridad, lo profesional. Y cuando me regresé 10 años después, todo el mundo, no, ¿cómo te vas a regresar? ¿Qué es esto? Y entonces yo decía, a ver, mis prioridades han cambiado y mi prioridad ahora es hacer una familia. No quiere decir que no busque seguir trabajando en lo que me gusta, pero en el número uno está hacer una familia. Y me regresé. Y entonces creo que esto, a lo que quiero llegar es que es muy personal. Tú sabrás cuál es ese equilibrio. ¿Por qué lo digo? Porque de repente, estando acá, yo podría voltear y ver que profesionalmente mucha gente que está en Ciudad de México está haciendo algo que yo no estoy haciendo, pero que elegí conscientemente que en mi equilibrio así debía de ser. Y me lo recuerdo y, como dice la rana René, ya, me calmo. ¿No? Y uno se podría dejar llevar por lo que están haciendo otras personas, pero que no es lo que corresponde a ti, así es que me parece que va muy ligado a lo que tú estás diciendo también. Excelente, sí, y sabes que es un punto bien importante. Un indicador de que estás teniendo este equilibrio, este balance o esta integración uh-huh. es tu nivel de satisfacción. Exacto. Y ese es totalmente subjetivo y personal. Entonces, tú has llegado ahí cuando tu nivel de satisfacción es óptimo, ¿no? Porque estás teniendo un buen desempeño en los dominios en los que tú has decidido elegir tus recursos y tu energía. Y aquí cabe mencionar, y me gustaría mencionar, que esto ocurre cuando tú puedes hacer esas elecciones, ¿no? Pero hablando de este México tan complejo, hay veces que quieres hablar de este balance, vida y trabajo y de estas elecciones, y hay gente que tiene que trabajar 2 o 3 trabajos, ¿no? Para poder subsistir, ¿no? Entonces es importante considerar que a veces hay más holgura para tomar estas decisiones, pero aun cuando no tienes esta variedad de opciones o estás en un lugar, en un momento en el que no puedes elegir, siempre vas a poder tomar una decisión de cómo reaccionar a ello, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando yo tenía a mi hijo, el grande chiquito, yo quería ser una muy buena mamá. Bueno, quiero seguir siéndolo, ¿no? Pero me refiero a que lo que estaba pasando en ese entonces
es que yo creía que para ser una buena mamá tenía que dedicarle todo el día, que tenía que estar todo el tiempo con él, ¿no? Después empecé a tener trabajo, pero trabajaba los fines de semana y eran solamente 4 horas el sábado y 4 el domingo, entonces yo seguía sintiendo que toda la semana seguía haciendo tiempo para él, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que para ser una buena mamá no necesito dedicarle todo el tiempo a mis hijos, ¿no? Que puedo también asignar un pedacito de ese pastel a otras cosas que también me gusten, que puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser mis actividades, hobbies, tiempo para el aprendizaje, tiempo para descansar, ¿no? Como que se puede repartir en más áreas. Pero hay un dicho que dice que al que muchos amos sirve, con alguno queda mal. Y creo que sí valdría la pena que tengamos claras cuáles son nuestras prioridades, porque la vida nos va a poner que elijamos todo el tiempo, ¿no? Y entonces habrá momentos en los que digas, ok, lo que sí no, o sea, no, puedo repartir mi amor entre muchas partes, pero lo que no se puede repartir más de lo que se puede es el tiempo, ¿no? Entonces, perdón, al tener claras las prioridades, sé cuánto tiempo le voy a dedicar a cada cosa. Y habrá momentos en los que salgan cosas o salgan oportunidades en donde uno tenga que elegir, ¿no? Y que tengamos claro cuál de todas estas áreas es a la que estamos dispuestas o dispuestos a renunciar o a perder, porque pues finalmente tenemos que repartir nuestro tiempo. ¿Esa podría ser una buena opción? Esa es una buena opción y te voy a decir algo. Es una cuestión, yo aquí la palabra clave que te diría es flexibilidad y decir, ahora que toca, ¿de qué es momento? Porque cuando eres una mamá profesionista hay momentos en que te jala un poco más para el trabajo, un proyecto, etcétera, y hay momentos en que si tu hijo está enfermo o tiene que atender una terapia, una necesidad especial, va a jalar más tu vida personal, ¿no? Entonces, la idea de esta flexibilidad es ir buscando de una manera mucho más fluida, más que asignar este número de horas y responder a lo que se va demandando en el momento. Y un buen tip es tratar de balancear tus semanas, no tus días, porque si no te vuelves loca, o tus periodos de tiempo, ¿no? Entonces dices, oye, en este mes, ¿cuáles fueron mis prioridades? ¿Cuánto tiempo invertí en mi familia? ¿Cuánto tiempo invertí en este proyecto? Y luego, ¿cómo compenso de una manera? Porque si tratas de hacer un balance muy preciso, no acaba, o sea, acaba siendo prácticamente imposible. Entonces es abrirse un poco a esta flexibilidad, a esta fluidez e ir respondiendo ahora sí al son que va tocando, ¿no? Claro. Tenemos que ir a un corte, Nora. Regresando, a mí me gustaría que platicáramos precisamente, no sé, se me ocurre a mí que probablemente, pues no es que hagamos un plan a larguísimo plazo, pero cuando vas a poner prioridades es porque conoces, tú te conoces a ti y cuáles son las cosas que te gustan y demás. Y no sé, se me hace como que podría ayudar o ser una buena herramienta decir, tal vez quisiera yo empezar por decir una maestría. ¿Qué requiero para que, digamos, el lado personal no esté descuidado? Si en agosto decido empezar una maestría, cosas así, no sé si eso te hace sentido o crees que pudiera funcionar o crees que está demasiado idílico y pensar o utópico pensar que eso se podría llegar a hacer correctamente, a lo mejor, como bien dices, solamente por semanas, pero regresamos con ese tema, ¿te parece? Así es que, bueno, esto está muy interesante, cómo podemos encontrar el balance entre vida personal y profesional, es de lo que nos está hablando Nora Taboada, y regresamos con ella aquí en Ingrid y Tamara en MBS. No se vayan. Bueno, les platico que estábamos muy atentas escuchando a Nora Taboada. Ella es coach ejecutiva y speaker, fundadora de AFE, Liderazgo Consciente, hablando de cómo encontrar el balance entre la vida personal y la profesional. Nora, te decía, estará bien planear a largo plazo, quizá si sabemos que contamos probablemente con el apoyo de alguien en nuestra vida personal, no sé, puede ser sí nuestro esposo, pero además o a lo mejor nuestra mamá, nuestra hermana o hermano, qué sé yo, planear más la vida profesional y entonces así ayudarnos a tener este equilibrio. Sí, y sabes que lo que dices es súper importante. De hecho, en psicología positiva, esta planeación a largo plazo se llama coherencia vertical, porque entonces lo que tú haces es planear en muy largo plazo, es más, hasta puedes decir, oye, en el fin de mi vida, yo
¿qué quiero dejar como legado? ¿No? Profesional o personal. Y ya de ahí, en retroplanning, te vienes así de, bueno, entonces, ¿qué tendría que lograr en 10 años, en 5, en 1 año, en 6 meses? Y eso te ayuda a ser congruente como adulto para alinear tu vida a tus más altos valores. Pero tienes que definir tanto lo que quieres en términos de aspiraciones, como definir tus valores profesionales y personales, porque eso, a la hora de estar tomando decisiones, te va a ayudar a saber qué es negociable y qué no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me encanta, que Tiffany Dofu, que es una gran promotora de la equidad de género en Estados Unidos, ella trabajó en la Casa Blanca y ella dijo, a ver, mi prioridad máxima con mis hijos es lo siguiente, yo quiero lograr 3 cosas, ¿no? Una es lograr memorias con ellos y memorias que sean excelentes para toda la familia. 2, valores y 3, conversaciones significativas. Mientras yo tenga eso en la dinámica con mis hijos, puedo tomar cualquier otra decisión, ¿no? Entonces, ella lo vio y lo vio con esta coherencia vertical hacia el futuro y entonces eso le permite tomar esas decisiones de, a ver, puedo tener ahorita una memoria, puedo hablar de valores, puedo tener esa conversación significativa y así lo vas haciendo. Al ejemplo que tú decías con la maestría, ¿con qué objetivo estás estudiando una maestría? ¿Te va a hacer un mejor profesional, etcétera? Y en el terreno profesional es importante reflexionar qué tipo de relación tienes con tu trabajo, porque hay 3. Una es ver el trabajo como un medio de supervivencia y es algo transaccional, ¿no? Entonces me pagan, yo trabajo, pero hasta ahí. Otro es verlo como carrera, que es esta sucesión de éxitos que te llevan a un lado, ¿no? Como esta escalera. Y la tercera relación que tú puedes establecer con tu trabajo y puedes definir es cuando el trabajo es tu vocación y cuando haces las cosas porque aplicas tus fortalezas, porque expresas quién eres, porque imprimes algo de ti y a través de esta vocación haces una diferencia en el mundo. Entonces, cuando tú llegas a definir qué relación tienes con tu trabajo, qué significa en tu vida, en tu relación personal, es mucho más fácil tomar este tipo de decisiones a largo, mediano o corto plazo. Justo mi conferencia está dedicada a ese tema, en cómo podemos encontrar nuestro propósito. Pero creo que para encontrar nuestro propósito, primero tenemos que echarnos un clavado en ver qué es lo que nosotros realmente deseamos, ¿no? ¿Qué es eso que haríamos sin que nos pagaran? ¿Qué es eso que realmente disfrutamos, que nos motiva? Y encontrarlo puede ser un trabajo de toda la vida. Y hace unos minutos hablabas de la flexibilidad. Uh-huh. Y la flexibilidad podría tener también que ver con darnos cuenta que vamos cambiando a través de los años y que a lo mejor el deseo o el sueño que teníamos hace algunos años, a lo mejor pasa el tiempo y ya no aplica, ¿no? Le compartí a Nora en el corte comercial que yo hace unos años soñaba con que llegara un novio a mi vida que me llevara a viajar por el mundo. Y ahora no tengo tiempo, ¿no? A veces tenemos que tomar este tipo de decisiones y decir, ok, yo en este momento de mi vida, ¿qué es lo que deseo? ¿No? En mi caso, yo ahorita deseo comunicar por diferentes vías y por eso es que estoy trabajando en todos estos proyectos. Ahorita, ¿qué es lo que deseo? Estar cerca de mis hijos. ¿Por qué? Pues porque mis hijos están en 5, 4, 3, 2 para que vuelen solos, incluso a lo mejor se pueden ir a vivir hasta otro país, ¿no? Y yo quiero estar con ellos. ¿Por qué? Porque disfruto de su compañía, disfruto de verlos hacer lo que aman y entonces uno tiene que elegir y darse cuenta que a lo mejor hace 10 años yo tenía la idea de lo que era la felicidad y ahora mi idea de felicidad es completamente distinta, por lo tanto hay que irnos acomodando a los tiempos, ¿no? Claro, y a tu momento de vida y a esta parte dinámica. Y además dijiste algo bien importante, ¿no? Generalmente decimos, no tengo tiempo. Y la cuestión aquí es que más bien no es prioridad. Correcto. Porque en la vida el tiempo no te llega, el día tiene 24 horas. Tú te haces tiempo para lo que es prioridad en tu vida. Totalmente. En el momento de vida que estás, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante. Por eso, tener las prioridades claras. Y yo en mi website, que es afe.com.mx, afe.com.mx, regalo un ebook que es un ebook de job crafting o de diseño de trabajo, porque además una parte importante para encontrar tu propósito, para alinear tu vida de acuerdo a tus valores, a tus fortalezas,
y a quién eres tú para que entonces puedan ser decisiones mucho más auténticas y congruentes. Diseñé ese ebook y entonces lo puedes bajar y hay un ejercicio de valores buenísimo como para entender, oye, estas son mis prioridades, entonces esta es la primera parte para poder, como dices tú, definir cuál es mi propósito, cuál es el legado que yo quiero dejar, que a mí me brinda este nivel de satisfacción con respecto a mi vida o a mi profesión. De acuerdo. Y Connectors, algo muy personal que yo quiero decirles es aguas con las comparaciones. Es decir, este punto que ha dicho Nora desde el principio de mi propósito, mis prioridades, algo muy personal, de verdad tomémoslo muy en cuenta porque, insisto, volteamos a ver, no sé, que nuestra colega ya hizo, vino, subió, bajó y demás, pero ese es ella. Sí, sí. O en lo personal, a lo mejor nosotros estamos súper brillando en lo profesional y volteamos y vemos que otra persona en lo personal está también muy alta y entonces nos estamos comparando y en definitiva no es la misma vida. En definitiva, el equilibrio ahora sí que es muy personal, es de quien lo trabaja. Ahí sí. Exacto. ¿No? Básicamente. Nora, No, y saber, perdón, que siempre hay un precio a pagar, ¿no? Y muchas veces ese precio a pagar no se ve en redes sociales. Entonces, tener claro que si queremos hacer algo en cualquiera de las áreas de nuestra vida, hay un precio a pagar. ¿Qué precio es el que estamos dispuestos a pagar o en qué áreas en donde estamos dispuestos a pagar ese precio? Sacrificar algo, claro. Sí, porque pues si no el día no nos da. Así. Y hacer el trabajo personal de autoconocimiento. Yo creo que esa es la base, ¿no? El realmente entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son esas aspiraciones y al servicio de qué quieres poner tu talento, tu vocación, exacto, tanto personal como profesionalmente. Pues ha sido siempre una maravilla tenerte. Hoy, por supuesto, no es la excepción. Muchísimas gracias, Nora. ¿Dónde te pueden localizar para los Connectors que quieran tener más contacto contigo? Estoy en redes sociales como Nora Taboada AFE, AFE. En mi website es afe.com.mx. Mi libro está en Amazon, es Felicidad Activa, lo encuentran ahí. Y en otras redes sociales estoy como AFE Liderazgo Consciente. Entonces me encuentran como Nora Taboada AFE o AFE Liderazgo Consciente. Perfecto, y mira, me encontré una publicación que dice: casarse es difícil, divorciarse también, elige tu dificultad. Estar en forma es difícil, ser obeso también, elige tu dificultad. Alcanzar el éxito en los negocios es difícil, quebrar también, elige tu dificultad. Trabajar mucho es difícil, no tener dinero también, elige tu dificultad. Ser disciplinado es difícil, no alcanzar tus objetivos también, elige tu dificultad. Organizar las finanzas es difícil, estar endeudado también, elige tu dificultad. La vida nunca será fácil, siempre será difícil, pero puedes elegir tu dificultad. Prioridades. Me encantó. Exacto, gracias, Nora. Gracias, Nora. Un placer.